si te dijera que la mayor tragedia intelectual de la historia, la imagen de 1.000.000 de papiros ardiendo bajo un cielo anaranjado por el fuego de la ignorancia, es una elaborada mentira? Imagina por un instante el conocimiento del mundo antiguo, la filosofía de Aristóteles, la geometría de Euclides, la astronomía de Eratóstenes, todo reunido en un solo lugar, la gran biblioteca de Alejandría. Nos han vendido la historia de un único y devastador incendio, un apocalipsis cultural que sumió el mundo en una edad oscura, un acto de barbarie que borró de un plumazo siglos de sabiduría. Pero esa imagen, grabada a fuego en nuestra conciencia colectiva, es una ilusión. Es un chivo expiatorio conveniente para una verdad mucho más incómoda y compleja. La destrucción de la Biblioteca de Alejandría no fue un evento único y espectacular. No fue el acto de un solo hombre o de un solo ejército en un solo día. Fue algo mucho más lento, más insidioso y, por lo tanto, mucho más trágico. Fue una muerte por 1000 cortes, infligida a lo largo de siglos. La verdad es que la biblioteca no fue simplemente quemada. Fue abandonada, purgada, desfinanciada y, finalmente, olvidada. Su desaparición no fue el resultado de una sola llama, sino de la lenta erosión del apoyo intelectual, de la inestabilidad política, del fanatismo religioso y de la simple y llana negligencia. La historia que nos contaron es un drama simplificado que oculta las verdaderas fuerzas que destruyen el conocimiento. En los próximos minutos vamos a demoler este mito. Juntos viajaremos en el tiempo, no para ver un gran incendio, sino para ser testigos de una larga y dolorosa agonía. Descubriremos que los verdaderos culpables no son solo los soldados con antorchas, sino también los políticos con sus recortes presupuestales, los líderes religiosos con sus dogmas inflexibles y una sociedad que lentamente dejó de valorar la sabiduría que una vez tanto anheló. Prepárate para desaprender lo que creías saber. Lo que realmente le sucedió a la Biblioteca de Alejandría es una lección mucho más profunda y relevante para nuestro tiempo de lo que podrías imaginar. Es una advertencia sobre cómo las civilizaciones, incluso las más grandes, pueden perder su mente no con una explosión, sino con un susurro de indiferencia. Esta no es la historia de un incendio, es la autopsia de un legado. La Biblioteca de Alejandría resuena en nuestra imaginación como el símbolo supremo del conocimiento perdido, un faro de la sabiduría antigua, cuyo trágico final nos dejó una herida cultural que, se dice, todavía sentimos. Pero hoy no vamos a repetir el viejo cuento, vamos a tomar el bisturí de la historia y diseccionar la verdad, separando el mito de la realidad documentada. Descubriremos que la historia de un único incendio catastrófico, ya sea provocado por Julio César, los cristianos o los musulmanes, es una simplificación peligrosa. La realidad es una crónica de decadencia gradual, una historia de crisis económicas, purgas políticas y un cambio radical en el paradigma intelectual del mundo mediterráneo. Vamos a explorar cómo el mayor centro de conocimiento del mundo antiguo se desvaneció, no en una noche de llamas, sino a lo largo de 500 años de lento declive. Analizaremos los factores reales que llevaron a su desaparición, la expulsión de eruditos, la falta de fondos, los disturbios civiles y la destrucción paulatina de sus diferentes partes en distintos momentos de la historia. Veremos cómo el conocimiento que albergaba no desapareció por completo, sino que fue filtrado, copiado y transmitido, aunque de forma fragmentada, a través de otras culturas y épocas. Este viaje cambiará tu percepción sobre la preservación del saber y la fragilidad de la civilización. Esta investigación es crucial porque nos enseña que el conocimiento rara vez se pierde en un gran cataclismo. Más a menudo se erosiona por la apatía, el dogmatismo y la falta de inversión. La verdadera lección de Alejandría no es sobre el fuego, sino sobre el valor que una sociedad otorga a la ciencia y la cultura. Así que si estás listo para descubrir la verdad detrás de la mentira más grande de la historia, acompáñame en este viaje. Y si este tipo de contenido, que desafía las narrativas establecidas, es lo que buscas, suscríbete al canal. Dale like a este video para que lleguemos a más mentes curiosas y déjame un comentario diciéndome desde qué país y ciudad nos estás viendo. Comencemos. Para entender la magnitud de Alejandría, primero debemos viajar al siglo III a.C.
Tras la muerte de Alejandro Magno, su vasto imperio se fragmentó entre sus generales. Uno de ellos, Ptolomeo I Sóter, se quedó con el premio más codiciado, Egipto. Inteligente y visionario, Ptolomeo no solo quería gobernar un reino rico, quería construir una capital que fuera el epicentro cultural, intelectual y científico del mundo conocido. Así nació el proyecto de Alejandría, y en su corazón, el Museión, el templo de las musas, y su legendaria biblioteca. El Museión no era simplemente un almacén de libros, era un instituto de investigación en toda regla, el primero de su tipo. Financiado generosamente por la dinastía ptolomaica, atrajo a las mentes más brillantes de la Hélade y más allá. Matemáticos, astrónomos, geógrafos, poetas, médicos y filósofos recibían salarios, alojamiento gratuito y, lo más importante, exención de impuestos. Su única tarea era pensar, investigar, debatir y escribir. Era un paraíso intelectual sin precedentes. La ambición de la biblioteca era asombrosa: reunir una copia de cada texto escrito en el mundo. Agentes ptolomaicos recorrían el Mediterráneo comprando papiros. Se dice que cada barco que atracaba en el próspero puerto de Alejandría era inspeccionado, y si se encontraban libros a bordo, eran confiscados. Los originales se depositaban en la biblioteca y se devolvían copias a sus dueños. Esta política agresiva, casi predatoria, ayudó a amasar una colección que, en su apogeo, pudo haber llegado a los 500.000 o incluso 700.000 rollos de papiro. Aquí, el conocimiento no solo se acumulaba, sino que se creaba y se sistematizaba. Fue en Alejandría donde Calímaco de Cirene creó los Pinaques, un catálogo de 120 volúmenes que es considerado el primer catálogo bibliotecario de la historia, ordenando las obras por género y autor. Fue aquí donde Eratóstenes calculó la circunferencia de la Tierra con una precisión asombrosa, usando solo un palo y su intelecto. Fue en los pasillos de esta biblioteca donde Euclides escribió Los Elementos, el tratado de geometría, que sería el libro de texto estándar durante más de 2000 milenios. Herófilo de Calcedonia practicó las primeras disecciones humanas, sentando las bases de la anatomía moderna. Arquímedes, aunque vivía en Siracusa, estudió aquí y mantuvo correspondencia con los eruditos alejandrinos, compartiendo sus revolucionarios descubrimientos en física y matemáticas. La biblioteca no era una institución aislada. Estaba conectada a un Serapeum, un templo dedicado al dios Serapis, que funcionaba como una biblioteca hija o secundaria, accesible a un público más amplio. Esta biblioteca filial también albergaba decenas de miles de rollos y jugaría un papel crucial en los eventos posteriores. El conjunto formaba un ecosistema de conocimiento vibrante y dinámico. El impacto de Alejandría fue inmenso. Se estandarizaron los textos de Homero, se tradujo la Biblia hebrea al griego, la famosa Septuaginta, y se sentaron las bases del método científico a través de la observación empírica y la revisión por pares. Era un crisol de culturas, donde el conocimiento griego se encontraba con la sabiduría egipcia, babilónica y judía. Sin embargo, este faro del saber tenía una debilidad fundamental. Su existencia dependía por completo del patrocinio real. La dinastía ptolomaica financiaba la biblioteca no solo por amor al conocimiento, sino también como un símbolo de poder y prestigio. Era una herramienta de propaganda cultural, una forma de demostrar la superioridad helénica al mundo. Esta dependencia del poder político sería su talón de Aquiles. Mientras los Ptolomeos fueron ricos, estables y cosmopolitas, la biblioteca floreció. Pero cuando la dinastía entró en decadencia, cuando las luchas internas y las presiones externas de una creciente Roma comenzaron a minar su poder, el destino de la biblioteca quedó sellado. El apogeo de la biblioteca de Alejandría fue una era dorada, pero efímera. Fue la culminación del ideal griego de la razón y la investigación.
pero las mismas fuerzas humanas que la crearon, la política, el dinero y el poder, serían las que, con el tiempo, conspirarían para desmantelarla, mucho antes de que se encendiera cualquier llama legendaria. Aquí comienza nuestra demolición del mito, la historia más popular y persistente sobre la destrucción de la Biblioteca de Alejandría. Apunta a un culpable claro, Julio César. En el año 48 a.C., durante la Guerra Civil Alejandrina, César se encontró atrapado en la ciudad, luchando contra las fuerzas de Ptolomeo XIII. Para evitar que su flota cayera en manos enemigas, ordenó incendiar los barcos en el puerto. El relato tradicional, popularizado por autores como Plutarco y Séneca mucho después de los hechos, sostiene que el fuego se extendió desde los barcos a los muelles y, finalmente, consumió la gran biblioteca. Esta es una imagen dramática. El conquistador romano, en un acto de necesidad militar, borrando accidentalmente el mayor tesoro intelectual del mundo. Es una historia simple, con un protagonista famoso y un final trágico. Sin embargo, la evidencia histórica contemporánea es, en el mejor de los casos, ambigua y, en el peor, inexistente. El propio César, en sus comentarios sobre la guerra civil, no menciona en absoluto el incendio de la biblioteca, un detalle que un hombre tan consciente de su legado difícilmente habría omitido. Lo que sí mencionan algunas fuentes es el incendio de almacenes cerca del puerto, que contenían rollos de papiro. Es muy probable que estos fueran depósitos de libros destinados a la exportación, o copias esperando ser catalogadas, no la biblioteca principal en sí. El geógrafo Estrabón, que visitó Alejandría unas 2 décadas después del asedio de César, describe al Museion y sus actividades como si estuvieran en pleno funcionamiento, sin mencionar ninguna destrucción catastrófica reciente. Si un incendio de la magnitud que el mito sugiere hubiera ocurrido, ¿cómo es posible que el principal geógrafo de la época, escribiendo desde la misma ciudad, no lo considerara digno de mención? La respuesta más lógica es que el gran incendio de la biblioteca a manos de César nunca sucedió. Pudo haber un incendio en el puerto y algunos rollos pudieron haberse perdido, pero la institución central, el Museion, sobrevivió intacta. El mito del incendio cesariano cobró fuerza siglos después, principalmente entre escritores romanos que tenían una visión moralista de la historia. Para ellos, era una forma de ilustrar la naturaleza destructiva de la guerra o de criticar a César. La historia era demasiado buena para no ser cierta, y se repitió una y otra vez hasta que se convirtió en un hecho aceptado. Entonces, si César no la quemó, ¿qué pasó? La respuesta nos lleva al primero y más importante factor en la caída de la biblioteca: la purga política. El verdadero declive comenzó mucho antes, en el año 145 a.C., bajo el reinado de Ptolomeo VIII Fiscón. Este monarca, paranoico y brutal, desató una purga contra la élite intelectual de Alejandría, a quienes veía como una amenaza a su poder. Ptolomeo VIII expulsó de la ciudad a todos los eruditos extranjeros, incluyendo a figuras de la talla de Aristarco de Samotracia, el director de la biblioteca. El Museion fue vaciado de sus mejores mentes. Imagina una universidad de élite, de la que de la noche a la mañana se despide a todos sus premios Nobel. Puede que los edificios y los libros permanezcan, pero el alma de la institución, su capacidad para generar nuevo conocimiento, queda herida de muerte. Este fue el primer golpe mortal. La biblioteca pasó de ser un centro de investigación de vanguardia a un repositorio de textos, un museo glorificado. La financiación se redujo, la adquisición de nuevos libros se detuvo, y el prestigio intelectual de Alejandría comenzó a decaer. Roma estaba en ascenso, y con ella, nuevas bibliotecas y centros de poder que atraían a los eruditos que antes habrían ido a Egipto. El daño infligido por Ptolomeo VIII fue mucho más profundo y duradero que cualquier incendio accidental. El fuego destruye el papel, pero las purgas destruyen la cultura del conocimiento. Se puede reconstruir un edificio, se pueden volver a copiar los libros, pero recrear una comunidad intelectual vibrante y libre que ha sido desmantelada por la tiranía es una tarea de generaciones. Así, el famoso incendio de César es una cortina de humo. Desvía nuestra atención del verdadero comienzo del fin, una crisis política interna. La biblioteca no murió por una llama externa, comenzó a morir desde adentro,
cuando sus patrocinadores dejaron de valorar a las mentes que la habitaban y comenzaron a verlas como una amenaza. Este es el primer acto de la verdadera tragedia. Después de la purga de Ptolomeo VIII, la Biblioteca de Alejandría entró en un largo y doloroso crepúsculo que duraría siglos. Ya no era el centro indiscutible del universo intelectual. El ascenso de Roma cambió el equilibrio de poder en el Mediterráneo, y con ello el flujo de dinero y talento. Aunque la biblioteca sobrevivió, era una sombra de lo que fue. Los emperadores romanos, a diferencia de los primeros Ptolomeos, tenían poco interés en financiar una institución que representaba la gloria de un pasado griego y un reino conquistado. El segundo gran corte en esta muerte lenta fue económico. Mantener una institución como la biblioteca era increíblemente caro. Requería la compra constante de papiro, un material costoso, el salario de los copistas para mantener y reproducir los textos y los estipendios de los eruditos. A medida que el poder económico de Egipto se integraba y se subordinaba a los intereses de Roma, los fondos para el musayón se volvieron cada vez más escasos. La negligencia presupuestaria hizo más daño a largo plazo que cualquier incendio. Los rollos de papiro son frágiles. En el clima de Egipto pueden durar mucho tiempo, pero no son eternos. Requieren un cuidado constante. Sin fondos para recopiarlos, los textos más antiguos y menos populares simplemente se desintegraron con el tiempo. Podemos imaginar estanterías enteras de conocimiento, obras de dramaturgos olvidados, tratados de ciencia perdidos, convirtiéndose lentamente en polvo, no por el fuego, sino por la simple falta de mantenimiento. A esto se sumó la inestabilidad crónica de la propia ciudad de Alejandría. Durante el período romano, la ciudad fue escenario de frecuentes disturbios y guerras civiles. En el año 272 después de Cristo, el emperador Aureliano reconquistó la ciudad tras una revuelta. Los combates fueron especialmente feroces en el Brujión, el barrio real, donde se encontraba el musayón y la biblioteca principal. Las fuentes históricas describen esta zona como devastada y despoblada. Este evento, la Guerra de Aureliano, es probablemente el golpe que destruyó físicamente lo que quedaba de la biblioteca principal. A diferencia del incendio de César, que es dudoso, esta destrucción está mucho mejor atestiguada. Pero aún entonces, no fue un ataque deliberado contra el conocimiento. La biblioteca fue una víctima colateral de la guerra urbana, un daño trágico, pero no intencionado. Y para el siglo III, su importancia ya había disminuido tanto que su destrucción no causó la conmoción que habría provocado 300 años antes. Es crucial entender que la biblioteca no era un solo edificio. El conocimiento estaba distribuido. La biblioteca hija, el Serapeum, ubicada en otra parte de la ciudad, sobrevivió a la destrucción del barrio del Brujión. El Serapeum se convirtió entonces en el principal centro intelectual de Alejandría, albergando una colección significativa de textos y continuando, a menor escala, la tradición de la antigua biblioteca. Este proceso de declive también fue acelerado por un cambio en el propio material de escritura. El papiro, monopolio egipcio, comenzó a ser reemplazado por el pergamino. El formato del rollo dio paso al códice, el anteceso del libro moderno. Este cambio tecnológico significaba que, para que el conocimiento sobreviviera, tenía que ser activamente transcrito del formato antiguo al nuevo. Solo las obras consideradas más importantes o populares hicieron esa transición. Piensa en ello como una migración de datos de un disco duro antiguo a uno nuevo. Nadie se molesta en copiar los archivos que ya no se usan. Innumerables textos, quizá obras secundarias de grandes autores o tratados sobre teorías científicas que habían sido superadas, simplemente se quedaron en los viejos rollos de papiro, condenados al olvido. No fueron quemados, se volvieron obsoletos. La pérdida de la biblioteca fue en gran medida un proceso de selección. Lo que se consideraba esencial fue copiado y preservado no solo en Alejandría, sino en bibliotecas de todo el mundo romano y bizantino, como las de Pérgamo o Constantinopla. Lo que perdimos fue la totalidad de la producción intelectual, la vasta mayoría de textos que ninguna otra biblioteca se molestó en adquirir. Por lo tanto, la imagen de un único evento catastrófico es falsa. La realidad es una historia mucho más mundana y, en cierto modo, más triste.
Es la historia de recortes presupuestarios, de cambio tecnológico, de guerras urbanas y de una lenta decadencia cultural. La biblioteca de Alejandría no fue asesinada. Murió de vejez, de abandono y de 1000 pequeñas heridas infligidas a lo largo de 3 siglos. Pero aún quedaba un último acto violento por llegar. A finales del siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano estaba experimentando una transformación radical. El cristianismo, una vez una religión perseguida, se había convertido en la fe dominante y oficial del Estado. Este cambio cultural y religioso tendría consecuencias dramáticas para los últimos vestigios del saber pagano, y Alejandría, con su herencia filosófica griega, se encontraba en el epicentro de este conflicto ideológico. Lo que quedaba del gran legado intelectual de Alejandría se concentraba ahora en el Serapeum. Este magnífico templo, con su biblioteca anexa, no era solo un lugar de estudio, sino también un importante centro de culto pagano. Para la creciente y militante comunidad cristiana de la ciudad, liderada por el patriarca Teófilo, el Serapeum era un símbolo de idolatría que debía ser erradicado. En el año 391 después de Cristo, la tensión estalló. Tras una serie de provocaciones y enfrentamientos violentos entre paganos y cristianos, Teófilo obtuvo un decreto del emperador Teodosio I que autorizaba la destrucción de los templos paganos en Alejandría. Con el respaldo imperial, una turba cristiana asaltó y demolió el Serapeum. Este es un evento histórico bien documentado y a menudo se le confunde con la destrucción de la Gran Biblioteca. ¿Se quemaron los libros del Serapeum en este ataque? La evidencia es sorprendentemente escasa. Las fuentes contemporáneas, tanto cristianas como paganas, se centran en la destrucción del templo y sus estatuas de culto. Ninguna menciona una gran quema de libros. El historiador Sócrates Escolástico, escribiendo una generación después, no dice nada sobre una biblioteca. ¿Por qué? La explicación más probable es que para el año 391 la biblioteca del Serapeum ya estaba en gran parte vacía o había sido trasladada. Los recortes presupuestarios y la negligencia de los siglos anteriores habían hecho su trabajo. Es posible que algunos textos permanecieran y fueran destruidos o dispersados durante el caos, pero la idea de que cientos de miles de rollos ardieron en una pira de fanatismo religioso es, casi con toda seguridad, una exageración posterior. Este evento, sin embargo, fue simbólicamente devastador. Marcó el fin del patrocinio público del intelectualismo pagano en Alejandría. El último bastión institucional de la antigua tradición académica fue arrasado. La destrucción del Serapeum no fue tanto la quema de una biblioteca como el entierro de una civilización. El foco intelectual del mundo se estaba desplazando hacia Constantinopla y hacia las instituciones teológicas cristianas. Pero el mito tiene un último culpable en su lista: los conquistadores árabes. La historia, contada por primera vez varios siglos después de los hechos, relata que cuando el general Amr ibn al-As conquistó Alejandría en el 642 después de Cristo, le preguntó al califa Omar qué hacer con los libros de la biblioteca. La supuesta respuesta de Omar fue: si lo que está escrito en ellos concuerda con el Corán, son inútiles, y si se oponen, son peligrosos. Por lo tanto, destrúyelos. Según la leyenda, los rollos se usaron como combustible para calentar los baños públicos de la ciudad durante 6 meses. Esta historia es casi universalmente rechazada por los historiadores serios hoy en día. No aparece en ninguna fuente musulmana o cristiana temprana. Fue registrada por primera vez en el siglo XIII, 600 años después del evento, por un escritor cristiano sirio. Parece ser una pieza de propaganda antimusulmana, diseñada para presentar a los árabes como bárbaros destructores del conocimiento. Para el año 642 es extremadamente improbable que quedara en Alejandría una colección de libros centralizada y de tamaño significativo que pudiera ser destruida de esa manera. Las instituciones que la albergaban habían desaparecido siglos antes.
La conquista árabe de Egipto fue en muchos aspectos una transición de poder, no un apocalipsis cultural. De hecho, fueron los eruditos del mundo islámico quienes más tarde redescubrirían, traducirían y preservarían gran parte de la ciencia y filosofía griega que se había perdido para Europa occidental. Así, los dos últimos actos de violencia atribuidos a la biblioteca, la destrucción cristiana del Serapeum y la quema musulmana de los libros, son en el mejor de los casos verdades a medias y en el peor ficciones completas. El golpe de gracia no fue un acto único de fanatismo, sino el resultado final de un largo proceso de transformación cultural en el que la antigua tradición académica grecorromana simplemente dejó de ser una prioridad para las potencias que gobernaban el mundo. Si la Biblioteca de Alejandría no fue destruida en un solo incendio apocalíptico, ¿qué perdimos realmente? La respuesta es a la vez más sutil y más profunda. No perdimos un backup de la antigüedad que nos habría catapultado 1000 años hacia el futuro. Lo que perdimos fue la exhaustividad, la diversidad y el contexto de todo un universo intelectual. Perdimos no solo las obras maestras, sino también los borradores, las notas a pie de página, las críticas y las obras menores que daban vida y riqueza a ese universo. Imagina que de toda nuestra literatura moderna solo sobrevivieran las obras de Shakespeare, Cervantes y un puñado más. Tendríamos los picos más altos, pero habríamos perdido el vasto ecosistema literario que los produjo, los dramaturgos rivales, los poetas menores, los panfletos populares, las críticas teatrales. Eso es lo que sucedió con el mundo antiguo. La Biblioteca de Alejandría no contenía solo una copia de la Ilíada, sino docenas de versiones diferentes, con anotaciones y estudios comparativos. Perdimos la capacidad de ver la evolución de esos textos. Perdimos obras enteras de autores canónicos. De las aproximadamente 120 obras de teatro de Sófocles, solo conservamos 7. De las 92 de Eurípides, nos quedan 19. ¿Qué hay de las otras? Probablemente estaban en los estantes de Alejandría. Perdimos la historia de Beroso de Babilonia, los trabajos del astrónomo Hiparco, excepto uno, y la mayor parte de la literatura etrusca. Perdimos incontables tratados de ciencia, medicina y matemáticas que representaban caminos que la ciencia podría haber tomado. Más allá de los textos, perdimos el espíritu del Museum. Perdimos el modelo de una institución financiada por el Estado dedicada a la investigación universal y libre. Este modelo de colaboración interdisciplinaria, de recopilación sistemática de datos y de debate crítico no resurgiría a una escala comparable hasta el Renacimiento y la Ilustración, más de 1000 años después. La desaparición de Alejandría no causó la Edad Media, pero la ausencia de una institución similar ciertamente contribuyó a su duración. Sin embargo, es crucial no caer en el pesimismo absoluto. El legado de Alejandría no fue borrado por completo, se convirtió en un legado fantasma, cuyos ecos resonaron a través de los siglos. Mucho de su conocimiento sobrevivió, pero de forma fragmentada. Los textos más importantes, como los de Euclides, Ptolomeo, el astrónomo, no el rey, y Galeno, fueron copiados y estudiados tan ampliamente que existían en muchas bibliotecas a lo largo y ancho del Imperio Romano. Cuando el Imperio Romano de Occidente colapsó, fue el Imperio Bizantino en Constantinopla el que se convirtió en el principal custodio de la herencia clásica griega. Los eruditos bizantinos preservaron y recopiaron incansablemente los textos antiguos. Simultáneamente, en el floreciente mundo islámico surgió un extraordinario movimiento de traducción. A partir del siglo VIII, en la Casa de la Sabiduría de Bagdad, eruditos árabes y persas tradujeron al árabe las grandes obras de la ciencia, la medicina y la filosofía griegas. A menudo trabajaban a partir de traducciones siríacas, creando una cadena de transmisión cultural. No solo tradujeron, sino que también comentaron, criticaron y expandieron este conocimiento, dando lugar a la Edad Dorada del Islam. Fue a través de estas traducciones árabes que gran parte del conocimiento griego, incluyendo las obras de Aristóteles y los avances matemáticos, fue reintroducido en Europa occidental durante la Baja Edad Media, especialmente a través de España y Sicilia.
Eruditos como Averroes y Avicena se convirtieron en puentes intelectuales entre el mundo antiguo y el Renacimiento europeo. Así, el fantasma de Alejandría nos persigue. Lo que perdimos fue la concentración, la base de datos centralizada. Lo que sobrevivió fue una diáspora de conocimiento, dispersa en monasterios de Irlanda, bibliotecas de Constantinopla y en centros de estudio en Bagdad y Córdoba. El conocimiento no se desvaneció, sino que emprendió un largo y tortuoso viaje. La verdadera tragedia de Alejandría, por lo tanto, no es la de un tesoro perdido, sino la de una oportunidad perdida. La oportunidad de tener un desarrollo científico y cultural más lineal y acumulativo. En lugar de eso, la humanidad tuvo que pasar más de un milenio redescubriendo lo que los eruditos de Alejandría ya sabían, reuniendo lentamente los fragmentos de un brillante mosaico que se había hecho añicos, no por el fuego, sino por la lenta erosión del tiempo, la política y la indiferencia. La historia de la Biblioteca de Alejandría que hemos desentrañado hoy es, en última instancia, más compleja y menos dramática que el mito del gran incendio. No hubo un solo villano, ni un solo acto de barbarie. Hubo, en cambio, una larga y dolorosa decadencia, una muerte por 1000 cortes infligida por la inestabilidad política, las purgas de intelectuales, la negligencia económica, los disturbios civiles y una profunda transformación cultural que desplazó el centro de gravedad del mundo. La biblioteca no fue asesinada en su apogeo, se le permitió marchitarse hasta que solo quedó una sombra de su antigua gloria. Esta verdad es incómoda porque nos niega la facilidad de culpar a un otro bárbaro. Nos obliga a reconocer que las mayores amenazas para el conocimiento no siempre vienen con fuego y espada, sino a menudo con el recorte de presupuestos, la politización de la ciencia, el auge del dogmatismo y la simple apatía social. La lección de Alejandría no es que debemos temer a los conquistadores, sino que debemos valorar y proteger activamente nuestras instituciones de conocimiento porque su fragilidad es mucho mayor de lo que pensamos. El legado de Alejandría vive, no en las ruinas de un edificio, sino en la idea misma de una investigación libre y universal. Vive en cada biblioteca, en cada universidad y en cada laboratorio que busca expandir las fronteras de nuestro entendimiento. La verdadera tragedia sería olvidar la lección que su lenta desaparición nos enseña, que el conocimiento no es un monumento de piedra, sino un jardín que debe ser cultivado constantemente por cada generación o de lo contrario, se convierte en desierto.